Hablamos de una celebración que tiene su origen en una decisión tomada por el Congreso Internacional Obrero reunido en París en 1889 y que tuvo lugar por primera vez el 1 de mayo de 1890. Ese día, en un puñado de ciudades del mundo, habrán sido unas 70 ciudades aproximadamente, se decidió conmemorar y homenajear a 8 trabajadores que habían sido condenados a penas de prisión y de muerte en 1887 en Chicago por su presunta participación en un episodio de violencia que terminó con la muerte de un policía en la propia ciudad de Chicago. Entonces, en 1889 se decide homenajear a estos trabajadores con actos públicos en distintas ciudades para pedir además a aquellos que pedían los trabajadores que se habían reunido en Chicago en 1886 a partir del 1 de mayo, que era la jornada laboral de 8 horas. Teniendo en cuenta que hubo muchas grandes ciudades del mundo, de las más importantes, incluso de las ciudades que tenían un gran movimiento obrero muy organizado y muy activo, que en estas grandes ciudades no hubo conmemoración, podría llamar la atención que en Buenos Aires y Rosario esta conmemoración haya tenido lugar. En las dos ciudades, en efecto, se conmemoró. En la de Buenos Aires, de acuerdo al registro de la prensa, que no fue una prensa, la gran prensa, que tuvo una mirada más bien crítica frente al acto, fueron unas 2000 personas. Y en Rosario la cifra no deja de llamar la atención. De acuerdo a los organizadores fueron unas 1000 personas, de acuerdo a uno de los diarios fueron 800 personas, a otro de los diarios media cuadra. De todas maneras fue una cifra significativa, teniendo en cuenta que era una de las primeras expresiones públicas de la existencia de un movimiento obrero que empezaba a organizarse. Y tal vez la consecuencia más importante de esto es que haya que buscarla por dos lados. Por un lado, la visibilidad que esto le dio al movimiento obrero en un año que fue además un año de gran conflictividad política, porque es el año de la Revolución del Parque en Buenos Aires, es el año en el cual surge la Unión Cívica, es un año de gran conflictividad política en el que además aparece de pronto este movimiento de trabajadores que reclaman algo que va por otro lado de lo que está reclamando la política. Esto por un lado, entonces, la visibilidad. Y la otra es que una de las decisiones que se toma ese 1 de mayo es organizar una filial local de la Asociación Internacional de Trabajadores, que es lo que se va a hacer en los días siguientes. Y que va a ser, digamos, el origen de la organización del movimiento obrero rosarino, aunque había habido algunos antecedentes, pero ninguno con la claridad que tiene esta decisión que se toma en los días que siguen al 1 de mayo de organizarse, ¿no? En este caso para pedir principalmente por la jornada de las 8 horas. El 1 de mayo es una de las pocas conmemoraciones, más allá de las religiosas, que tienen carácter prácticamente mundial. Y me parece que eso da la oportunidad de pensar precisamente por qué, digamos, hay algunos problemas, algunas situaciones que pueden replicarse en contextos muy distantes del mundo. Eso por un lado. Y al mismo tiempo pensar cuáles son los elementos en común y cuáles son las muy notables diferencias que han existido desde 1890 hasta ahora en todo el mundo a la hora de conmemorar el 1 de mayo. El 1 de mayo ha sido conmemorado como un hecho festivo, ha sido conmemorado como un hecho luctuoso. En algunos países es feriado, en otros países no lo es. Hay países en los
que no es día ni festivo ni feriado, ni siquiera existe la conmemoración el 1 de mayo, como Estados Unidos, que tiene otro día del trabajo de los trabajadores, y digamos es una conmemoración digamos, cuya complejidad se expresa, por ejemplo, en el hecho de que haya todavía un debate, como lo hubo a partir de 1891, a partir del año siguiente de la primera conmemoración, respecto de si lo que se conmemoraba era el Día de los Trabajadores, el Día del Trabajo, y el carácter de la conmemoración, si debía ser luctuosa o si, además de ser, digamos, si el hecho luctuoso debía dar lugar al origen de una conmemoración que sirviera para la construcción de una clase social. Entonces me parece que lo interesante es que es un episodio que, por el hecho de tener expresiones locales y casi universales a la vez, permite pensar la complejidad de la política. Y eso me parece que es lo más interesante que tiene.